Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en el tercer webinar. El día de hoy me complace presentarles al doctor Luis Carlos Flores Cazzi, quien es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la misma institución. Tiene un doctorado en Derecho por el posgrado de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la formación de cuadros de investigadores del posgrado de Derecho. Su investigación doctoral se basó en el tema La naturaleza económica de la transformación de los procesos productivos y en sus efectos en las relaciones de trabajo. Está acreditado en el curso básico del mercado eléctrico mayorista por la Universidad del Centro Nacional de Control de Energía, así como en el curso del mercado electrónico mayorista por la Universidad del Centro Nacional de Control. Cuenta también con un diplomado en materia de energía por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático en la Universidad Politécnica Hispano-Mexicana, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el Instituto de Posgrado en Derecho en la Universidad Anáhuac, en el Centro de Investigación Jurídica, en el Centro de Estudios de Posgrado, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Madero, en el Instituto de Estudios Judiciales de Poder Judicial del Estado de Puebla y en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla y Veracruz. Su investigación se ha centrado en los derechos humanos, en el derecho constitucional, derecho del trabajo y de la seguridad social, derecho económico, derecho internacional y derecho de la energía. Fue organizador del curso Nueva Cultura Laboral y Globalización, celebrado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con la participación de la Red de Solidaridad y Defensa Laboral AC, la Universidad Iberoamericana y las escuelas incorporadas a la UAP. Participó en el tercer Seminario Internacional Reforma del Estado y Ciudadanía en América Latina, los barómetros de la democracia en América Latina, mitos y realidades, con la ponencia La precariedad en las relaciones de trabajo. También participó con la ponencia La precariedad de las relaciones de trabajo en el México del siglo XXI, en el seminario La industria, el trabajo y las agrupaciones sociales del siglo XX en México, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como ponente en la Cámara de Diputados Federal en el simposio sobre necesidades de legislación en materia de subcontratación personal. Ha publicado diversos artículos, entre los que destacan La reforma laboral en México, flexibilidad, precariedad e inestabilidad en el siglo XXI, publicada en la revista de Ciencias Sociales Tlamelagua, Los derechos humanos y el trabajo en la actual reforma constitucional, publicadas en las revistas indexadas de los repositorios científicos, Cielo México, Dialnet y en la biblioteca virtual Lex. Ha sido comentarista en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Puebla, en la proyección de la película Sin Nombre. Actualmente es catedrático en diferentes universidades y como sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor. Muchas gracias por estar este día con nosotros. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho el hecho de que esta universidad, la Universidad del Valle de Puebla, realice este tipo de actividades tendientes, bueno, a analizar algunas situaciones con respecto a las relaciones de trabajo, pero sobre todo a temas muy específicos, como es el COVID, que obviamente es un tema de bastante relevancia, bastante trascendencia, y nunca habíamos tenido una situación de esta naturaleza y que haya afectado a tanta gente y sobre todo que se haya realizado de manera universal. Bueno, en esta situación, obviamente, voy a hacer algunas proyecciones sobre el tema que vamos a analizar y que es que vamos a comentar algunas cuestiones relevantes muy interesantes. Bueno, para empezar voy a compartir algunos documentos. El tema se denomina el COVID-19 y el escenario de trabajo. Bueno, es un tema bastante interesante y vamos a analizarlo desde varias perspectivas, desde un punto de vista no nada más local o regional, sino desde un punto de vista sistémico, desde un punto de vista de manera general, pasando por escenarios universales. A esto me refiero al sistema universal derivado de la ONU, a un tema también
bastante interesante, que es el regional, que es el de la Organización de Estados Americanos, de la cual México pertenece en ambos sistemas, e indudablemente el sistema jurídico mexicano, o una parte de nuestro sistema jurídico. Asimismo, lo vamos a analizar desde tres puntos de vista o tres perspectivas, que son la parte económica, la parte política, la parte jurídica. Pero también vamos a visualizar efectos de esta crisis derivado de esta pandemia, pero vamos a analizar otros fenómenos también en crisis muy actuales, de los cuales no se habla mucho, pero que inciden dentro de la crisis global que estamos viviendo, como es la crisis económica mundial, que de ella no se habla mucho y se le culpabiliza más que nada a la pandemia, que efectivamente viene podemos decir que viene a complicar el escenario económico mundial, pero también hay una crisis energética. De hecho, vivimos una sociedad de crisis en la actualidad, que es un término muy amplio para hablar en este pequeño espacio que tenemos. Pero bueno, son algunos aspectos que vamos a hablar. Voy a compartir una imagen para tener una idea de todo lo que vamos a hablar en este momento. Les voy a mostrar una imagen sobre un mapa mundi que se ve en la noche. No sé si ya se pueda lograr ver. Voy a explicarlo. Tenemos este mapa, ¿sí?, que es el mundo prácticamente en la noche. Bien, es una fotografía de un satélite e indudablemente podemos ver el planeta, prácticamente los continentes, de una manera espectacular. Pero tiene su porqué esta situación. ¿Y por qué lo hago prevalecer en este sentido? Bueno, miren, ustedes pueden ver muchas zonas iluminadas en el mundo. Bien, pues esas zonas iluminadas son los países, ¿sí?, o los continentes altamente industrializados. Todas aquellas zonas que están muy iluminadas, y podemos ver Estados Unidos, podemos ver Europa, podemos ver Inglaterra, podemos ver a la India, podemos ver a la China, podemos ver Japón, ¿sí?, podemos ver el centro de nuestro país, México, muy iluminado, ¿sí?, pero también tenemos zonas muy oscuras. Bueno, las zonas altamente iluminadas son los países altamente industrializados y tenemos que analizarlos desde este punto de vista. ¿Dónde se concentra el mayor número de población y de trabajadores, de población económicamente activa en el planeta? Bueno, pues se concentra precisamente en las zonas con mayor iluminación. Ahí se encuentran los centros industrializados más importantes del planeta. Y a partir de ahí podemos decir que hay producción de muchos bienes y de muchos servicios. Entonces, es un mapa bastante interesante porque te va a mostrar todo lo que se puede producir en estas zonas industrializadas. Indudablemente, ahí hay trabajadores, muchos trabajadores, también hay un gran número de población. Bien, también podemos explicar en esta fotografía, en el planeta en la actualidad existimos, mejor dicho, más de 7,000 millones de personas en el planeta. 7,000 millones de personas es una cantidad impresionante de seres humanos que en estos momentos requerimos educación, alimentación, vestido, seguridad social, trabajo, salario, agua, comida, todo lo que necesita la persona para poder vivir. Pero también en este mapa se puede ver algo bastante contrastante con las zonas iluminadas. Aquellas zonas que no están iluminadas son los países que no están industrializados. Son aquellos países que son pobres. Son aquellos países que solamente tienen recursos naturales. Podemos ver prácticamente todo el continente africano a oscuras, excepto algunas zonas como Sudáfrica. En América, ¿sí?, principalmente en Sudamérica, podemos ver, hay una gran parte oscura, que es obviamente la zona de la Amazonia, ¿sí?, que es muy complicado, pero podemos ver prácticamente de ambos lados del
del continente americano, sudamericano, bueno, de América, pero de ambos lados podemos ver que está iluminado. Son países que ahí se concentra cierta industria, pero hay zonas muy oscuras. En México prácticamente podemos ver que el centro del país es una zona industrializada. Bueno, pero también hay algunas zonas, algunos puntos que se ven oscuros. Entonces, ahí podemos ver en las zonas oscuras que también existe una gran cantidad de personas que están en pobreza. Bueno, de esos 7,000 millones de personas, prácticamente la mitad de la población se concentra, ¿sí?, en el continente asiático, lo que es China, lo que es India, prácticamente entre esos dos países acumulan casi 3,000 millones de personas, casi, no digo que sean los 3,000 millones, pero es una población bastante extensa, es un gran mercado en comparación con toda América, que pudiera ser que existiéramos en este momento más de 1,000 millones de personas, pero solamente en el continente asiático existen más de casi 3,000 millones de personas. Es un gran mercado. Todo el mundo quiere estar dentro de ese mercado. Indudablemente las potencias se pelean ahí. Ese mercado, esos mercados. Bueno, también sobre esta situación, para sostener toda esta industria que se ve en esta imagen, todo ese esquema, se necesitan grandes cantidades de energía, de energéticos. Y en este caso se necesita petróleo, se necesita carbón, se necesitan gasolina, se necesita una gran cantidad de recursos naturales, y para poder sostener este aparato productivo, este sistema productivo en estas zonas del mundo. Entonces, son factores que debemos analizar a partir de nuestra presentación. Bien, dicho esto, dejo de compartir esta situación y me voy inmediatamente a compartir otra situación. No sé si me escuchen. Muchas gracias. Es que de momento vi. Ok, voy a compartir ahora sí la presentación. Sí, se escucha perfectamente bien. Vamos a iniciar nuestro tema. Como les había comentado, vamos a analizar desde diferentes perspectivas y vamos a iniciar con la presentación. Bien, para empezar, ¿qué significa una pandemia? Vamos a ver. En términos de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es una pandemia? El 24 de febrero de 2010 se determinó lo siguiente: se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus han causado pandemias con anterioridad, han provenido de virus gripales que infectan a los animales, indudablemente también a los humanos. Bueno, a diferencia de las epidemias, la pandemia es una propagación mundial. En la actualidad estamos ante una propagación de un virus que se denomina COVID-19 o SARS-CoV-2, que es una situación bastante extraña, bastante peculiar, y que se ha extendido en todos los continentes y que es una preocupación económica, política, social, de seguridad social, de trabajo, etcétera. Ha venido a trastocar todos los sistemas establecidos en todos los países en el mundo. Ha venido a cambiar situaciones que nunca habían sido previstas. De hecho, somos unos conejillos de India. Todas las sociedades en todos los países, de hecho, en todo el mundo, somos unos conejillos de India. Nadie sabe en un principio cómo actuar ante esta situación. Bueno. Una vez dicho eso, hay que establecer que entonces la pandemia es una situación de carácter mundial. Bien, la Organización Mundial de la Salud ha determinado grados de emergencia y en estos momentos, en esta diapositiva, nos vamos al grado número 3. ¿Qué dice ese grado de emergencia? El grado 3.
evento que afecta a uno o varios países con consecuencias sustanciales para la salud pública y que requiere una respuesta sustancial de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en el país o una respuesta internacional sustancial de parte de la Organización Mundial de Salud. El apoyo interno externo que requiere la oficina de la OMS en el país es sustancial. Un equipo de apoyo a emergencias que opera desde la oficina regional coordina el apoyo a la oficina en el país. Bueno, ante la situación mundial ahora, prácticamente todos los países se están organizando para hacer frente a esta pandemia. ¿Y con quién se organiza? Con la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué se están organizando con la OMS? ¿A qué se debe esa situación? Bueno, gracias a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son muy importantes. De hecho, es un derecho vigente que está establecido así. Cuando un país celebra, en este caso con una organización especializada de la ONU, como es la OMS, convenios internacionales para poder determinar normas jurídicas positivas vigentes en el cual se pueda tomar una acción, o mejor dicho, se puedan ampliar también derechos y obligaciones de los países, ¿sí?, para poder hacer frente a situaciones como en este caso en específico. Ello es muy importante. México pertenece a este sistema internacional. México pertenece a la Organización de Naciones Unidas y México pertenece a la Organización Mundial de la Salud y a otras tantas que veremos a continuación. Bueno, en este sentido, también México pertenece a la Organización Internacional del Trabajo. Y como nosotros tenemos que hablar sobre los efectos que ha hecho esta pandemia en el mundo laboral, bueno, pues hay que determinar qué es lo que sucedió. Vamos a seguir poco a poco los pasos que se han llevado hasta la presente fecha en cuanto se tuvo conocimiento y los efectos que estaba ya causando el COVID-19. Bien, la Organización Internacional del Trabajo el 18 de marzo de 2020 hace un estudio y revista el siguiente informe, mejor dicho. 1. Situación actual. ¿Por qué revisen la importancia de los mercados de trabajo? Esto es muy importante. Pongan muchísima atención. Dice, la pandemia del COVID-19, que ya afecta a casi 170,000 personas. Estamos hablando del 18 de marzo de 2020. En 148 países y ha provocado más de 6,500 muertes. Era el principio del inicio de la pandemia. Podrá contagiar a una gran parte de la población mundial. Según diversas estimaciones, la proporción de la población mundial que podrá verse infectada oscila entre el 40 y el 70% de la población mundial. Aquí el problema no era tanto el contagio, sino el peligro, el riesgo de perder la vida durante ese contagio. Pero indudablemente, el problema mucho mayor eran los sistemas de seguridad social, es decir, la atención médica con la que cuentan todos los países. Y en este momento, todos los países se ven inmersos ante una incapacidad sobre una pandemia de tal naturaleza. Prácticamente es un peligro. Ningún país puede garantizar la atención médica, sobre todo en casos de crisis muy severa, de las personas para atenderla. No hay medio posible, no hay recursos materiales para sostener esta situación. Y ya estaba la Organización Internacional de Trabajo con la Organización Mundial de la Salud, prácticamente estaba determinando cuánta población a nivel mundial es la que pudiera contagiarse. Continúa la OIT, ¿sí?, en el 18 de marzo diciendo, la crisis ya ha repercutido ampliamente en el plano económico y en el mercado laboral. Ojo, son dos factores totalmente distintos, en el plano económico y en el mercado laboral. Vamos a ver por qué dicen en estos dos planos. Dice, tanto en la oferta de producción de bienes y servicios como en la demanda, que es prácticamente el consumo y la inversión, su incidencia adversa en la producción, que a principio solo afectó a Asia, se ha ampliado a las cadenas de suministro en todo el mundo. Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben afrontar graves problemas, en particular en los sectores de aviación, el turismo, la hotelería, así como un grave riesgo de disminución de ingresos, aumento de la insolvencia y la pérdida de puestos de trabajo
con determinadas esferas. Atención, son bastante importantes tomarlas en cuenta, y esto es a nivel mundial, no es a nivel mundial. Bueno, indudablemente la expansión del coronavirus, ¿sí?, en todo el mundo afectó prácticamente todo el sistema productivo. Ese mapa que mostré en un inicio prácticamente se vio afectado en esta situación. Bien, ¿en dónde? En todas las empresas, sean chicas, sean pequeñas, y sea una propia, todas se están viendo afectadas. ¿Y cuáles son los problemas sobre estas cuestiones? El principal factor, al inicio de la pandemia, hubo prácticamente suspensiones de actividades muy importantes, y en una de ellas fue la industria de la aviación. La aviación prácticamente se vio totalmente detenida. ¿Por qué? Porque no tenía que dar paso, ¿sí?, a la propagación del COVID-19 por parte de la misma población que estaba viajando, principalmente aquel sector que viaja por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocios, que así fue como se fue emigrando el virus, y prácticamente se fue expandiendo. Así fue en la mayoría de los casos. Bueno, pero hay otro factor muy importante que determinó esa situación. Prácticamente, al haber la suspensión de vuelos, al haber cierre de fronteras prácticamente en todos los países, para que no llegaran personas a otros países, lo que sucedió, también muy importante, fue que al no haber vuelos, la industria de la aviación afecta a otro sector muy importante dentro de la industria y de toda la industria. Prácticamente, al no haber vuelos, no hay consumo de derivados de petróleo, en este caso turbocina. Prácticamente las suspensiones de las actividades productivas en cualquier industria, prácticamente también no había consumo de hidrocarburos. Entonces, prácticamente los hidrocarburos son una fuente esencial en la actualidad de producción. También lo es el carbón. Pero el petróleo es muy importante. ¿Por qué? Porque a través del petróleo se realiza turbocina, gasolina y otros derivados que son necesarios para la industria, sobre todo para la transportación, y eso fue detenido. Entonces entra una crisis bastante interesante de petróleo. Hubo tal acumulación, tal exceso en la producción del petróleo, una gran cantidad de petróleo, que por cierto también había una guerra entre países en cuanto a producción por bajar el precio del petróleo, que fue un grave error. Que lo que sucedió fue que al haber tal exceso de producción, prácticamente el petróleo pierde su valor. ¿Y cuándo pierde su valor? El 20 de marzo, que prácticamente llegó a costar, tener un valor de menos $37. Es decir, que había tal cantidad, tal exceso de petróleo, que prácticamente muchas petroleras, sobre todo americanas, al no poder tener un ingreso derivado de la producción de petróleo, prácticamente hay petroleras, sobre todo americanas, que se fueron a la quiebra, y que eso incrementa en el mundo del trabajo muchos despidos en el sector petrolero. Lo peor es que al no ver ingresos, esas empresas quebraron precisamente porque tienen deudas con otros bancos que prestaron sumas exorbitantes en miles de millones de dólares para que esas empresas pudieran seguir produciendo. Pero al no haber producción, no haber ganancias, varias empresas han quebrado. Entonces, vemos como un escenario combinado con otro escenario, que es la crisis económica, y como la crisis del coronavirus, prácticamente afectaron también otra situación derivado de la suspensión de los servicios aéreos y la suspensión de prácticamente el transporte en casi todos los países. Bueno, pero nada más eso, también el turismo, la hotelería, y todas están en un grave riesgo. Bueno, voy a seguir en la siguiente diapositiva. La misma OIT dice que las perspectivas económicas y en lo procedente a la cantidad y calidad del empleo empeoran a un ritmo muy rápido, si bien los valores actualizados de las previsiones fluctúan sustancialmente y en gran medida, infravaloran ampliamente la situación real y en todos los casos ponen de manifiesto efectos muy adversos en la economía mundial. Por lo menos durante el primer semestre de 2020, esas previsiones inquietantes auguran cada vez una recesión a escala mundial.
¿Qué es lo que vino a hacer el COVID? Prácticamente acelerar esa recesión económica. La recesión económica ya estaba dictada, la crisis económica ya estaba dictada, nada más estaban esperando que se cumpliera, pero la llegada del coronavirus prácticamente aceleró esa recesión y de ahí las condiciones actuales también para nuestro país al estar inmerso en un sistema globalizado. Pero bueno, el 7 de abril, la misma Organización Internacional del Trabajo hace una estimación más actualizada y hace un análisis. En esta diapositiva hay unas partes que, no subrayé, que las coloreé de color rojo. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Dice, con esta masiva perturbación económica que acabo de mencionar un tanto, la crisis por el COVID-19 está afectando, fíjate bien, está afectando a los 3.300 millones de integrantes de la población activa, de la población económica activa. Bueno, yo te dije en un principio, en el mundo en la actualidad habemos más de 7.000 millones de personas. Bien, ¿cuántas personas en este planeta, en este mundo en la actualidad, son población económicamente activa? Es decir, población que está en edad de trabajar. ¿Y desde qué edad? Desde los, bueno, por lo menos en nuestro país, desde los 15 años hasta los 65 años. Dependerá de cada país, pero la población económicamente activa derivado de su edad, en la actualidad es, según la OIT, el 7 de abril de 2020, es de 3.300 millones de personas en el mundo. Casi la mitad de la población del mundo es la que es económicamente activa. Continúa diciendo, la caída brusca e imprevista de la actividad económica está causando una drástica contracción del empleo, tanto en términos de cantidad de puestos de trabajo como en horas de trabajo. Es decir, en estos momentos, ¿sí? La contracción es que ya no hay, aunque hay población económicamente activa, dispuesta a trabajar, no hay empleo. Al contrario, se viene agravando porque hay una gran cantidad de desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas están quebrando derivado de esta situación de crisis económica, de COVID y de crisis de energéticos. Ahora bien, continúa diciendo, desde el primer comunicado de la OIT, la pandemia ocasionada por el COVID-19 se ha acelerado aún más en términos de intensidad y ampliación de su alcance a nivel mundial. Las medidas de paralización total o parcial ya afectan a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 81% de la fuerza del trabajo mundial. 2.700 millones de trabajadores en todo el planeta, inclusive los trabajadores mexicanos, o bien están confinados en sus domicilios en la actualidad, o bien se encuentran prácticamente desempleados en estos momentos. De ahí la importancia que tenemos de poder explicar esa situación para ver lo importante y lo drástico que significa esta crisis sanitaria y cómo está afectando el mercado de trabajo a nivel global, a nivel mundial. Eso es muy, muy, muy importante. El 29 de abril de 2020, ¿sí? Una estimación actualizada por la misma OIT, dice que aproximadamente, es en el párrafo 1, 2, 3, 4, dice aproximadamente 47 millones de empleadores, los cuales representan el 54% de todos los empleadores en el mundo, ¿sí? 54% de todos los empleadores del mundo, operan en empresas de los sectores más afectados, a saber, la industria manufacturera, la hotelería y la restauración, el comercio al por mayor y al por menor, las actividades inmobiliarias, las actividades comerciales, prácticamente todos los sectores están en una crisis. Si los trabajadores están en una crisis, también los patrones están en una crisis derivada de todas estas situaciones. Son tres fenómenos bastante importantes los que estamos analizando en este momento y que te ponemos a tu consideración. Continúa diciendo, otros 389 millones de trabajadores por cuenta propia están ocupados en estos cuatro sectores o estaban ocupados. Dice, en conjunto los empleadores y los trabajadores por cuenta propia, unos 436 millones de empresas en el mundo operan y trabajan en los sectores más afectados. Nada más para que podamos visualizar cuál es el problema en la actualidad y cuál es la realidad en la actualidad. Bueno, en el mundo de trabajo es una situación bastante preocupante.
un compromiso que tienen todos los países de poder salir adelante sobre esta situación, que es muy complejo, muy complicado, porque incluye políticas económicas, economía, factores derivados de inversión, factores derivados de creación de empleos, de nuevas empresas, muchos factores, muchos factores, pero en realidad la mayoría es un factor económico. Bien, ¿qué ha dicho Naciones Unidas sobre esa situación? El 31 de marzo de 2020, la ONU dice que el mundo se enfrenta a una prueba sin precedentes y ha llegado el momento de la verdad. Así lo manifiesta. Y dice, cientos de miles de personas están cayendo gravemente enfermas a causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se está propagando exponencialmente en muchos lugares. Las sociedades están en crisis y las economías están en picada. Todo este escenario es importante valorarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de un virus que puede ser para algunas personas en riesgo letal. Entonces, esta situación, hay una disyuntiva, o trabajas o reinicias el sistema productivo a nivel global, pero con la consecuencia de que al realizarlo tengas una mortandad impresionante en este sentido, que ningún país en el mundo prácticamente podrá controlar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una discusión global. En la actualidad, nuestro país también está viviendo esa situación, si reactivar la economía o no reactivar la economía, si reactivar la producción, si iniciar el trabajo o no iniciar los trabajos. Es una situación muy compleja. En ese esquema, bueno, pues la misma Naciones Unidas está en esa situación. Bueno, el 14 de mayo, la misma Organización de Naciones Unidas determina lo siguiente: la única manera de lograr una recuperación que se sostenga y de prevenir futuras crisis en los países en desarrollo será subsanar el déficit de protección social que ha quedado en evidencia con la crisis generada por la pandemia de COVID-19, afirma la agencia que se ocupa de los derechos de los trabajadores. Bueno, ¿qué significa eso? Que prácticamente ningún país, ¿sí?, tiene un sistema de seguridad social, es decir, de atención de servicios médicos para su población. Hay algunos países que tienen sus sistemas de seguridad social universales, es decir, que cualquier persona, sea trabajador o no sea trabajador, tiene garantizada la seguridad social. ¿Qué países pueden ser? Canadá, países pueden ser Inglaterra, países que pueden ser Francia, ¿sí? Son países capitalistas. Otro que tiene garantizado un sistema de seguridad social, de salud, universal, pero que es socialista, es Cuba, ¿listo? Pero son pocos, son contados. Bueno, ni México. El actual gobierno está propugnando por establecer un sistema de seguridad social universal, pero se está trabajando apenas en esta situación. Ningún gobierno lo estableció anteriormente. ¿Por qué? Porque solamente tienen derecho a la seguridad social aquellos trabajadores que formalmente están trabajando. Y digo formalmente, son aquellos que pagan impuestos y pagan seguridad social y que pagan vivienda. Los demás que puedan ocupar, o mejor dicho, que tengan una actividad económica, bueno, ellos no. Entonces es una situación totalmente, pues sí, discriminatoria, porque en la actualidad lo que se necesita es un sistema de salud bastante fuerte, que pueda garantizar a todos los ciudadanos, más en la actualidad por este virus, la atención médica. Sin embargo, voy a decir una cosa: cualquier persona, cualquier mexicano que se vea afectado en estos momentos por el coronavirus tendrá una atención médica prácticamente gratuita. Y les voy a comentar algo. ¿Saben cuánto cuesta prácticamente la atención diaria si una persona llega en estado de crisis, de emergencia, y llega prácticamente a una terapia intensiva? ¿Cuánto es lo que cuesta esa atención? 82,000 pesos más o menos el día. Y esas personas prácticamente se la ven hospitalizadas, y si logran salvar la vida, mínimamente son 15 días. O tal vez un mes, dependerá. Pero son 82,000 pesos diarios los que se está pagando.
cualquier mexicano en estos momentos puede tener esa atención médica. Ese es un reto bastante importante en estos momentos, pero ningún país lo tiene. Entonces, es bastante complejo. Nada más es un comentario, pero bueno. ¿Cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en este esquema de coronavirus, en este esquema de crisis económica y en este esquema de crisis sanitaria? Bueno, ¿qué es lo que dice el fondo? El 6 de abril de 2020 dice el Fondo Monetario Internacional: la pandemia de COVID-19 está causando altos y crecientes costos humanos en todo el mundo. Y las medidas de protección necesarias están afectando gravemente la actividad económica. Como resultado de la pandemia, se prevé que la economía mundial se contraiga bruscamente en un 3% en 2020, es decir, que ningún país, a excepción de China prácticamente, tendrá un crecimiento económico. Bueno, pero por cierto, China no es que tenga un crecimiento, sino que va a sostener un porcentaje de su crecimiento económico, porque aún así no va a crecer como lo venía haciendo año con año, prácticamente entre un 8 y 12%, el 12%, no tengo mal entendido, y en la actualidad prácticamente va a tener una disminución probablemente al 6%, 4%, no tengo muy bien el dato, pero bueno, pero de ahí en fuera todos los países no van a tener ningún crecimiento económico. Eso incluye a México, derivado de esta situación. Dice, mucho peor que durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Debemos recordar que hace algunos años, prácticamente hace 11, 12 años, también vivimos un escenario de una crisis económica, que por cierto es algo interesante. He platicado con muchos de mis conocidos, Brenda, ¿te recuerdas la crisis de 2008, 2009? No, casi no la sentí. Había también una situación ahí de una pandemia del virus H1N1 y que prácticamente, si nos enteramos de varios decesos, pero bueno, no fue así como en la actualidad estamos viviendo. Entonces es un escenario bastante interesante, pero ¿qué es lo que está diciendo el Fondo Monetario? Hay una crisis económica, al final es una crisis económica. ¿Qué es lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional? Está proponiendo y proporcionando asistencia financiera de emergencia y alivio de la deuda a los países miembros que enfrentan el impacto económico de la pandemia COVID-19. En pocas palabras, ¿qué está proponiendo el Fondo Monetario Internacional? Para empezar, el Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero económico internacional, como su nombre lo dice. ¿Qué es lo que hace? Le presta dinero a los países. Entonces, cuando reciben los países un préstamo, ¿qué es lo que hacen? Bajo unas cartas de intención, ¿sabes qué? Tienes que reformar estas situaciones para que tú después me puedas pagar el crédito que te estoy otorgando. ¿Qué significa? Que el Fondo Monetario Internacional hace un préstamo y el país que tiene el préstamo, que le otorgan el préstamo, prácticamente tiene una deuda. Y en estos momentos de crisis, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas en esta situación? La verdad es que la población prácticamente se vive de préstamos. Y en estos periodos de crisis, ¿qué es lo que hace la población? A lo mejor hay una persona que compró, adquirió coche, casa, todo eso, y tiene una deuda. Si llega a perder el trabajo, se queda con esa deuda. Para rescatar sus bienes, tiene que ir a un banco y solicitar un préstamo y se hace de otra deuda. Y entonces tiene una deuda de su casa, de su automóvil, y luego va al banco y tiene otra deuda. Y bueno, tiene que pagar la deuda anterior y la nueva deuda. Y si hay otro periodo de crisis, pues tiene que solicitar otra deuda. Bueno, así todos los países están sumergidos por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial en ese sentido. Que aquí hay una situación interesante por respecto a nuestro país y que lo vamos a ver en esta diapositiva. El proyecto financiero el 29 de diciembre de 2019 establecía, dice, deuda externa de México alcanza un nuevo récord. Dice, el saldo de endeudamiento externo bruto de México se elevó en 9.519 millones de dólares tan solo en el primer trimestre de 2019, para alcanzar una cifra sin precedente. Fíjate bien cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que México debe, ¿sí? Por deuda externa. 456.251 millones es lo que se debe al exterior. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, préstamos de otros países, etcétera.
Eso es la deuda externa y que se tiene que estar pagando mensualmente, si no los intereses generarían nueva deuda. Entonces, México en estos momentos está pagando una gran deuda. De ahí que el actual gobierno no quiere solicitar ningún préstamo al Fondo Monetario Internacional para no incrementar la deuda que prácticamente se paga. Y se viene pagando esa deuda y se ha incrementado en sexenios pasados de una manera brutal. Bien, ¿qué es lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Estamos hablando aquí de millones de dólares, pero vamos a hablar ahora en pesos mexicanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿sí? Determina, dice, al cierre del primer trimestre de 2020, el indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia ascendió a 11 billones 860 mil 134.4 millones de pesos. Eso es deuda pública. Eso es lo que se le debe a todos los gobiernos, a todos los estados, lo que se le debe al pueblo. Entonces, son 11 billones, o sea, 11 millones de millones. Es una cantidad brutal. Pero bueno, suma esa cantidad el componente interno, pero ahora lo que se debe prácticamente al exterior, o sea, deuda externa, se ubica en 7 billones 92 mil 326.6 millones de pesos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fíjate qué difícil es gobernar un país que tiene tanta deuda. Por una parte tenemos una crisis de trabajo, tenemos una crisis de sanidad, tenemos una crisis en muchos aspectos. Pero aunada a esa situación, tener que pagar una deuda interna y una deuda externa es brutal las cantidades de dinero que se tienen que pagar. Entonces, este gobierno en la actualidad prácticamente está diciendo, no me quiero endeudar. Es una situación muy complicada, pero bueno, aunado de que México ya no es un país productor de petróleo como lo fue en la década de los 80, prácticamente en la década de los 90, ¿sí? En donde el precio del petróleo era muy elevado, llegó hasta 100, 105 dólares por barril. En la actualidad prácticamente, como te lo había mencionado, prácticamente llegó a valer nada el petróleo. Y en la actualidad está, tengo entendido la semana pasada, en 18 dólares, una cosa así, pero el costo de producción es elevado también está petrolero. Y para que la venta de petróleo sea negocio, tiene que tener por lo menos un valor de 60, 70 dólares el barril. En la actualidad, ningún país en estos momentos tiene un costo de venta de petróleo en 60, 70 dólares para que sea negocio. O sea, para que sea negocio es para que reciba ingresos del petróleo. En la actualidad México no es un país de esos. Entonces es complicado. Y luego las remesas que también entran en crisis, bueno, es una situación complicada. El panorama es complejo. Lamento decírtelo, tienen que conocer esa situación y tienen que saber de dónde vienen todas esas situaciones, porque luego se señalan a ciertos sectores sin analizar los demás esquemas. El esquema del Banco Mundial es exactamente lo mismo, hacer préstamos ¿sí? a los países que así lo deseen para el efecto de poder paliar esta crisis sanitaria. Bien, voy a adelantar un poquito. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las causas de la crisis económica? Bueno, de la crisis económica actual, porque estamos hablando también de la crisis sanitaria, pero bueno, recuerden que les dije, la realidad es que hay una crisis económica mundial, que lo que vino a acelerar esa crisis económica mundial fue la crisis sanitaria. Bueno, ¿cuáles son las causas? Dice, las principales causas de dicha crisis económica son las repercusiones negativas de Estados Unidos en los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal de aquel país, el impacto sobre el Producto Interno Bruto Mundial del incremento del proteccionismo. Estados Unidos empezó a proteger mucho sus productos producidos en ese país, el nivel de la deceleración económica de China. China ha venido disminuyendo ahí su Producto Interno Bruto, prácticamente, su crecimiento económico, la entrada en recesión de algunos países emergentes, la salida del Reino Unido,
de la Unión Europea, pero entre otras cosas la guerra comercial también entre Estados Unidos y China. Entre uno y otro se han determinado aranceles, ¿sí? Bajo ciertos productos como sanción a incumplimientos sobre cuestiones de mercado. Entonces es una situación bastante compleja, muy complicada en la cuestión económica, pero bueno, eso es en realidad lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué es lo que vino a ampliar esa crisis económica? El coronavirus. Bien, ahora, las causas de la crisis económica petrolera, ya más o menos te lo comenté, no quiero ahondar más en esa situación. Y bueno, ese es el panorama general, tanto en el sistema universal como en el sistema regional. Bien, te comenté hace rato la importancia de los tratados internacionales sobre esa situación. Obviamente hay normas internacionales, obviamente hay normas mexicanas que te establecen derechos. Pero en este momento, prácticamente ante la crisis, pues nos vemos afectados todos, ¿sí? En algún sentido. ¿Por qué? Porque prácticamente en este sistema de crisis, bueno, varios quedarán en empleo. Muchos conocidos que tengas, te enterarás que se está quedando sin empleo o que tiene una suspensión de trabajo, o que tiene una disminución de salario, etcétera. Bien, voy a dejar de compartir este documento para irme a otro también documento interesante eh, que, que, bueno, necesito que conozcas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano ante esta situación tan complicada y poder determinar su actuar? Bueno, indudablemente ha establecido decretos salvaguardando a los trabajadores, tanto en su salud como en el trabajo. Se han dictado suspensiones de actividades no esenciales derivadas de normas oficiales mexicanas, ¿sí? Para el efecto de que los trabajadores queden en sus casas y que reciban por lo menos el pago de su salario. El problema aquí es que en nuestras normas mexicanas, en la Ley Federal del Trabajo, no está establecido qué salario es el que se puede determinar. Querían hacer prevalecer los empresarios el artículo 42, es que determinaba que se debería pagar por lo menos 30 días un salario mínimo. Sin embargo, a las autoridades mexicanas, en este caso, Presidencia de la República, en este caso también Instituto Mexicano de Seguro Social, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, determinaron que no, que se tenía que pagar prácticamente el salario completo por 30 días. ¿Qué es lo que ha sucedido en el país? Bueno, pues ante la crisis económica, ante la crisis de COVID, ante la crisis de la industria petrolera, pues prácticamente muchas empresas han cerrado. Muchos trabajadores perderán su trabajo, muchos trabajadores de hecho ya perdieron su trabajo, muchos trabajadores no queda otra situación más que demandar. Sin embargo, hay otro problema, que en estos momentos también las actividades, tanto de las juntas locales, de las juntas federales, están prácticamente suspendidas en las cuestiones de carácter individual. Prácticamente nadie puede presentar demandas. En las cuestiones de carácter colectivo, es decir, hablando de sindicatos, bueno, esa es otra historia. Ahí se pudieran establecer convenios entre la empresa, el sindicato, para poder determinar si hay una disminución bajo un convenio, mejor dicho, bajo un convenio, si hay una disminución de prestaciones establecidas en sus contratos colectivos de trabajo. Pero esa es una situación bastante complicada. En realidad, nuestro país vive escenarios de crisis que se están afrontando por parte de este gobierno de la mejor manera posible. Vuelvo a reiterar, ningún país está preparado en esto, sin hacer justificaciones de ninguno. Pero lo cierto es que es una situación que nadie había vivido. Yo a mi edad nunca había tenido conocimiento de una naturaleza tan importante como ahora. Y digo importante porque a todos nos está impactando. De hecho, a las nuevas generaciones está impactando, están conociendo ustedes una situación bastante compleja. Ante esta situación, el panorama es poder establecer políticas y normas que se puedan adecuar en un futuro, no lo deseo, pero sobre futuras pandemias. De antemano tenemos que reaccionar a esa situación. Ahora, se dice mucho que la actual crisis sanitaria
tal vez se encuentre vacuna, tal vez no se encuentre vacuna, hay una nueva normalidad, o sea, que no es la normalidad que conocíamos, sino que todo va a cambiar. Y va a cambiar en los centros de trabajo, va a cambiar en los centros educativos, va a cambiar en los centros de salud, va a cambiar nuestros esquemas de vida diaria. Es una situación bastante compleja. Yo creo que hasta aquí pudiera llegar mi participación. Si alguno de ustedes tiene preguntas que hacer, yo encantado de contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que presentó temas muy importantes, un panorama crítico, lamentablemente, pero de esto se trata, ¿no? De entender la realidad, comprenderla y saber cómo actuar y no nada más dejarnos llevar a veces por lo que dicen, por lo que creemos, por lo que pensamos, porque a veces, pues, no actuamos de la mejor forma y acabamos actuando por temor. Bueno, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta que hacerle. En dado caso que sea así, ¿serían tan amables de compartirla en el chat? Pedir participación y con gusto se las vamos dando. ¿Alguien que quiera dar un comentario, hacerle una pregunta al doctor para que pueda ir abriendo su micrófono, por favor? No se peleen, ¿eh? Yo aquí estoy encantado de contestar todas sus preguntas. Claro que sí, Alfonso, si gustas prender tu micrófono, adelante. Hola, ¿qué tal? Felicidades, doctor. Muy completa su ponencia. Me pareció muy interesante y muy organizada la información. Mi Me gusta pregunta va en el saludarte, sentido, ¿eh? muchas gracias. Mi pregunta va en el sentido de que se han empezado a ver comentarios tanto de la gente en general como de los expertos acerca de que podría haber un cambio en el sistema económico que hemos estado viviendo por las últimas décadas. Se habla de que a lo mejor esta crisis podría ser una oportunidad para corregir todo esto que sabemos que de repente no funciona, pero pues es lo que hay. Mi pregunta sería, ¿cree usted que realmente se pueda dar un cambio en el sistema económico mundial? Y de ser así, ¿en dónde empezaríamos a ver este cambio? Ok, bien, bueno, voy a contestar en algunas cuestiones bastante interesantes. Agradezco tu pregunta, es muy interesante. Mira, vivimos en un sistema económico liberal, es decir, en un sistema económico capitalista. México es un país capitalista, es un país liberal. Sin embargo, tenemos dentro de nuestra constitución, ¿sí?, un esquema social. No somos país socialista, somos un país capitalista con un sistema social y muchos países lo tienen, muchos países de primer mundo, Inglaterra, Canadá, Francia, tienen ese esquema, ¿listo? Y son países totalmente liberales. Entonces es un esquema bastante interesante. No vamos a cambiar el sistema, eso es imposible prácticamente. Todos los países el sistema económico hegemónico mundial es el capitalismo. Entonces, no vamos a cambiar esa situación, no se va a cambiar, no hay voluntad, no hay nada de esa situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, los países, una vez que cayó el sistema económico socialista en la década a principios de la década de los 90, cuando se eliminó el socialismo, cuando cayó la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, bueno, quedó como campeón, por decirlo de una palabra, el sistema económico liberal. ¿Listo? Bueno, pero para hacerle frente y evitar la expansión del sistema socialista en el mundo, ¿qué es lo que hizo el capitalismo? Otorgó un sistema que se denominó estado de bienestar. Por eso es que Inglaterra, Canadá, Francia y otros tantos países, Suecia, Suiza, tienen unos esquemas, de seguridad social universal, ¿sí? Porque crearon ese sistema de bienestar. Ese sistema es muy importante porque ese estado de bienestar benefició a la población de esos países. No todos los países lo tenían, ni México lo tenía. Tiene derechos sociales, pero no universales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando el sistema económico
liberal, que era como hegemónico, pues prácticamente se dedicó en muchos países, a través por recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a destruir ese estado de bienestar. Y lo destruyó en España, lo destruyó en Italia, lo destruyó en Grecia, lo destruyó en tantos otros países. ¿Qué es lo que hizo? Que su población se precarizó. Hubo falta de empleo, hubo falta de seguridad social, hubo falta de dinero, etcétera. Entraron en unas crisis. Sin embargo, bueno, dicen que el mercado todo lo regulará, pero al final de cuentas vuelve a caer en una crisis. Entonces, en ese sentido, no. ¿Qué es lo que se está proponiendo en México? Y no es nada más México. Prácticamente el actual gobierno está proponiendo un esquema, ¿sí?, de estado de bienestar en la actualidad. Es decir, todo lo que te acabo de mencionar, eso es lo que quiere el actual gobierno. De hecho, no tiene mucho, empecé a leer y escribir algunas cuestiones sobre el estado de bienestar mexicano que se está queriendo proponer. Bueno, el gobierno, a través del presidente de la República, hizo un comentario en sus famosas mañaneras de que Nueva Zelanda, ¿sí?, va a cambiar el sistema de medición, ¿sí?, de su crecimiento y desarrollo por persona. Y va a eliminar Nueva Zelanda el esquema, ¿sí?, de crecimiento y desarrollo de su población a través del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Analizar nuevos elementos que le garanticen, no solamente por el Producto Interno Bruto, sino por otras cuestiones de educación, de salud, de bienestar, de felicidad, etcétera, que determine realmente si una persona está creciendo y desarrollándose económicamente hablando. Y esa es una propuesta de Nueva Zelanda. El gobierno actual, desde que inició, pues prácticamente sin decirlo, ha estado trabajando en una situación tan es así que hacemos esquemas que son bastante analizadas, también son bastante, pues no aceptadas por toda la población, pero hay una situación en las cuales se quiere y se pretende ayudar a la población económicamente débil, a la población que económicamente tiene una precariedad de vida, a la población que prácticamente ha vivido así, en donde tenemos un país con 120 millones de personas y 60 millones de ellos son pobres. ¿Para qué? Para tratar de eliminar los efectos negativos de esa pobreza dentro de una sociedad, que en cualquier sociedad, habiendo una gran población de pobres, va a haber problemas sociales. Va a haber pobreza, va a haber corrupción, va a haber narcotráfico, va a haber prostitución, va a haber analfabetismo, va a haber enfermedades derivado de esa situación. Entonces, el gobierno pues ha dado apoyos a estudiantes, ha dado apoyos a personas de la tercera edad, ha dado apoyos a trabajadores, ha dado apoyos a los que estudian y, mejor dicho, que no estudian, pero que tampoco tienen empleo. Hay muchos esquemas, hay muchas situaciones así. Eso cuesta dinero. ¿Quién lo está apoyando? Pues obviamente sale del ingreso de todos los mexicanos, de todas las aportaciones de todos los mexicanos que lo reciben y lo está distribuyendo. No lo está distribuyendo directamente en las empresas. Sin embargo, el mismo Estado está haciendo inversiones en otros sentidos. Todo eso es discutible. ¿Y qué es lo que está haciendo? Obviamente, también el presidente de la República, en un informe en las mañanas que él tiene, dice, bueno, nosotros estamos creando también nuestro propio estado de bienestar. De esto se trata, de un estado de bienestar. Bueno, pero hay que ver y analizar y establecer, bueno, pero hacer una crítica constructiva, una crítica científica, una crítica de análisis, una crítica seria. Bueno, muchos comentarios en contra o a favor, pero también son a veces muy a la ligera. Tendríamos que analizar esa situación. ¿Y qué es lo que está determinando? Bueno, no lo sé si lo vayan a llamar, dice, pues también nosotros queremos por lo menos dejar de lado, ¿sí?, el Producto Interno Bruto. No significa que dejemos de ser capitalistas. Nunca vamos a dejar de ser capitalistas. ¿Por qué? Porque tenemos dos vecinos bastante importantes y que son nuestros socios. ¿Quién le hace frente a Estados Unidos? Un país que es el centro del sistema económico liberal, capitalista. Canadá lo es. Y México tiene muchos tratados internacionales con muchos países, y todos son capitalistas. Entonces es una situación bastante interesante. No vamos a dejar de ser un país capitalista, lo que sí se va a establecer que, bueno, que ya no va a ser la medida del crecimiento
de las personas, de los ciudadanos, a través del Producto Interno Bruto. No sé cómo vaya a ser en este momento. Lo que yo te puedo decir es eso que se está analizando y bueno, se dio el esquema de Nueva Zelanda y dice el presidente así, decimos, nosotros estamos haciendo prácticamente esa situación. Ahí deriva esa circunstancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Claro que sí, doctor Alex. Si gustas, por favor, abrir tu micrófono y hacer la pregunta al doctor. Hola, buenas tardes, doctor. Primero que nada, felicitarlo por esta excelente ponencia. Bueno, como usted ya lo había comentado, relativo a las consecuencias políticas, económicas y sociales que ha desencadenado la pandemia, en este caso COVID-19, se ha visto que en el sector privado se ha despedido a sus trabajadores de una manera increíble. Pero yo me quiero radicar ahora en el tema de gobierno del Estado. Precisamente en el estado de Oaxaca, pues han visto que el gobierno del estado ha retenido un porcentaje de su sueldo a los trabajadores, excepto a los sindicalizados. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mecanismo o si existe un mecanismo legal para esa retención de ese porcentaje del cual no se les avisó con anticipación y será durante 4 meses y abarcará el tema también de su aguinaldo? Abarcó una parte de mayo y la otra parte de diciembre. Ok. Bueno, mira, sí es una situación, es un acto ilegal. No conozco bien el tema de Oaxaca, no sabía esa circunstancia, pero bueno, en términos de la hipótesis que me está refiriendo, sí hay un esquema de violación a derechos laborales. ¿Qué significa? Eh, un acto unilateral por parte de la patronal en la modificación de las relaciones laborales o en la disminución de salario implicará, ¿sí?, el derecho del trabajador a poder rescindir el contrato de trabajo con su patrón. Es decir, que el trabajador podrá demandar en este caso a su patrón, que es el gobierno, la secretaría, etcétera, del estado de Oaxaca, lo podrá demandar, ¿sí?, la rescisión imputable al patrón por la disminución ilegal de su salario o la modificación, ¿sí?, de sus condiciones de trabajo que son totalmente ilegales. Entonces, ¿quién tiene la prueba en contrario? Mejor dicho, ¿quién tiene la prueba de demostrar que no hizo esa disminución? El Estado. En cambio, el trabajador solamente tiene que demostrar, mira, si yo ganaba un ejemplo, yo ganaba 10,000 pesos, ¿no? Y así los gané durante un año, pero resulta que en el último mes, ¿sí?, me disminuyeron mi salario de manera ilegal, de manera unilateral, y ya gano 5,000 pesos, 7,000 pesos, los que quieras, pero hay una disminución. Nunca se me avisó y aparte no se puede, aunque me hayan avisado, no se puede porque tu derecho es irrenunciable. Entonces, ante esa situación, el quien puede demandar la rescisión, ¿sí?, por la modificación o disminución del salario, bueno, hay varias hipótesis, ¿sí?, eso es prácticamente el trabajador en contra de su patrón, que en este caso sería el gobierno, la secretaría, etcétera, ¿no? Eso es lo que sucedería. Ahora, en la actualidad no se puede presentar demanda porque están suspendidas las actividades tanto de las juntas locales y federales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que esperar? Pues obviamente a que empiecen a trabajar estas autoridades para el efecto de poder presentar la demanda. ¿Cuánto tiempo tienen? Como están suspendidas, no corren los términos. Se tienen 30 días para poderlo demandar. Y hay que ser muy puntual, hay que ser muy preciso en el momento de presentar la demanda para que la patronal, en este caso, no te pueda presentar algún esquema de prescripción al contestar la demanda y el trabajador pierda ese derecho, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Agradezco mucho. ¿De qué? Muchas gracias. Sí, doctor, una pregunta un poco complicada. La realiza Ana Mitzi Martínez. Dice, ¿en cuánto tiempo cree que la población vuelva a su estado normal en cuanto a la economía? Sí, es una respuesta complicada, compleja. Mira, revisando estadísticas, perspectivas de crecimiento de nuevo y de incorporación de las actividades, pues prácticamente estamos hablando del segundo, bueno,
Yo no lo digo, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo el Banco Mundial y en este caso posiblemente en su esquema la OIT, pero eso sería una posibilidad. No hay una afirmación categórica que lo dice. Pero sería en el segundo semestre, ¿sí? De 2021. Es decir, estamos en la mitad estamos en mayo, en el quinto mes de 2020. Para el segundo semestre de 2021 prácticamente faltaría un año y un mes. Es bastante lejano todavía. Entonces sí es una situación complicada, compleja. Yo desearía que todo el mundo ya regresáramos a nuestras actividades. No van a ser normales, pero desearía que ya regresáramos. Pero también deseo que nadie se enferme, que nadie se contagie, que nadie se vea en una situación de crisis de salud. Entonces es una situación bastante compleja, ¿no? ¿Alguna otra Muy pregunta? bien, doctor. También tenemos Ajá. pregunta, sí, por parte de la maestra María Lourdes Castorena. Nos dice, ¿qué opina, doctor, de la actitud del gobierno de México ante la presión interna para que adquieran deuda por la situación actual? Bueno, pues nada más mi percepción muy particular es una situación bastante valiente de poder determinar que no se van a hacer los préstamos o se van a rescatar aquellas empresas, grandes empresas, ¿sí? A costa de más deuda. Al final de cuentas, ¿quién es el que paga la deuda? O sea, las pérdidas de esas empresas se socializan y las pérdidas, quien las paga es el pueblo. Es una situación compleja. Habrá a favor, en contra, pero el gobierno determinó y así está establecido que, bueno, que es más, hasta antes de que se diera la epidemia, se reformó la Constitución para poder establecer, ¿sí? Que los programas asistencialistas quedaran en la Constitución, en el artículo cuarto, para que la población pudiera tener esa situación. Entonces, quieren que se reforme la situación, quieren que se cambie, quieren que se firmen esos acuerdos. Hay una presión terrible, muy fuerte. Ahora bien, regresando a la teoría, ¿sí? Podemos encontrar a lo mejor ¿qué es una constitución de Ferdinand Lassalle? ¿No? Factores reales de poder. El pueblo es un factor real de poder, el rey es un factor real de poder, el ejército es un real de poder, los banqueros son un factor real de poder, los dueños de las propiedades, de la industria son un factor real de poder. ¿Sí? Cada uno tiene una fuerza en específico. ¿Sí? Sin embargo, se están haciendo acuerdos, reuniones, que tengo entendido, siguiendo ahí las noticias, las notas, tanto en el gobierno, las notas periodísticas, las notas de los empresarios, hay reuniones para poder establecer maneras en las cuales se puede llegar a dar soluciones y apoyos y esquemas. Es una situación bastante difícil. Ahora, ya les expresé a cuánto más o menos asciende la deuda externa y la deuda interna de este país. Son muchos billones de pesos. Entonces, no se puede dejar de cumplir con esos pagos. Sería prácticamente catastrófico hacer esa situación. Entonces, adquirir deuda para que aumente la misma, pues prácticamente nos pondrían también como país en una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque igual que cualquier préstamo, cualquier deuda, les tienen que pagar intereses. Entonces, tenemos un esquema de FOBA-PROA, que bueno, a lo mejor dirán los empresarios en la actualidad, nosotros no estuvimos en esa época, pero aún así nos faltan 50 años, llevamos 30 años, todos los mexicanos pagando esa deuda, y aún así faltan 50 años para terminar de pagar esa deuda. Fue una decisión complicada, difícil, sin embargo, las consecuencias están en la actualidad. Entonces, yo veo que la posición de la presidencia de la República, del gobierno de este país, pues es una situación valiente, sin embargo, bueno, pues tendría que estar atentos para ver qué es lo que necesita. Yo creo que va a tener que llegar a acuerdos en específico para poder solventar de manera conjunta, de manera social, esa situación. Ese es mi punto de vista, ¿no? Habría que seguir analizando, estudiando en ese sentido, qué otras propuestas pueden surgir. De hecho, también en el mundo académico, en el mundo de investigación, se tendrían que realizar esos esquemas, ¿no? De manera jurídica, de manera económica, de manera política, o sea,
se tienen que presentar todos esos nuevos elementos para poder opinar al respecto mejor y llegar a una determinación de lo que pudiera hacer el gobierno, el Estado, para afrontar esta situación. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Doctor, una pregunta más, en este caso un apoyo que le solicita Andrea Michel. Dice, ¿podría repetir sobre qué artículo se basan los empresarios para sustentar que a los trabajadores les debería pagar con el sueldo mínimo? Gracias. Bueno, este es el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo vigente, que es la que determina. Bueno, sin embargo, no se ha determinado que tenga que ser precisamente un salario mínimo, que los empresarios están diciendo, tiene que ser un salario mínimo. Es ambiguo. ¿Quién lo va a determinar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando empieza a analizar esas demandas y poderlo determinar. Ya lo dirá la jurisprudencia. Entonces será la Corte la que determine esa situación, cómo se debe pagar en ese sentido. Acordémonos que el derecho del trabajo es un derecho altamente económico, toda es economía. Entonces se está tratando esta situación. Obviamente hay una suspensión de trabajo. Por un caso fortuito, que es el coronavirus. Una cuestión bastante delicada. Bueno, entonces la situación es que en realidad se tenía que pagar, bueno, se tuvo que pagar a los patrones que cumplían la situación, se tuvieron que pagar prácticamente el salario íntegro, independientemente de que hubiera una suspensión de la relación de trabajo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, ¿alguien más que gusta hacer? Todavía tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien gusta. La puede hacer por el chat o pedir para abrir su micrófono. Creo que ya. Así es, doctor, al parecer quedó muy claro todos los puntos que estuvo tratando, muy interesantes realmente. Sé que en tan poco tiempo no nos da para seguir ahondando en algo que en un principio es algo nuevo, como usted lo ha comentado, y que trastoca muchos campos de la sociedad. Y lo importante es estar preparado ante, pues sí, una nueva crisis realmente y una crisis nueva para muchas generaciones, como usted lo comentaba, es algo nuevo para básicamente todos y también hasta para el Estado. Todos los países, de hecho. Así es, doctor. Bueno, muchas gracias por su participación, el apoyo que le prestó al Departamento de Egresados, a la Universidad del Valle de Puebla, por prestar su tiempo tan valioso y su experiencia profesional con todos nuestros egresados, nuestros alumnos y el público en general. Le agradezco mucho por parte de la universidad el apoyo prestado. Que tenga una excelente tarde. Me parece que andan pidiendo la presentación, no sé si nos podría apoyar después en mandarla Sí, para que yo con mucho gusto... yo me comprometo a enviar a usted, maestra, las diapositivas y la información que tengo ahí en PowerPoint y encantado. Al contrario, yo agradezco la invitación, la participación, la oportunidad de dar estas humildes opiniones también. Y bueno, agradezco mucho a los presentes que han estado, mucha gente conocida acá, les envío un fuerte abrazo, algunos son mis alumnos, son excelentes maestros, aprovecho también para felicitarles a ustedes por el Día del Maestro, muchísimas gracias por su atención, feliz día. Muchas gracias, doctor, igualmente. Muchas felicidades, usted también fue mi profesor, un excelente profesor, me recordó muchas de las clases que estuve con usted. Y gracias a todos por estar aquí en el webinar. Les comento que en la semana que viene les voy a estar mandando la liga para que puedan ustedes evaluar el evento. Asimismo, también días después les voy a mandar lo que es el link del video que también se grabó la plática y las presentaciones que nos mande el doctor con mucho gusto. Eso sería todo de mi parte. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.